En el nombre poderoso de Jesucristo, les doy la bienvenida a todos los que están hoy aquí en esta vuestra plataforma. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más, todos juntos aquí para recibir la palabra del Señor. Les amonesto en el amor de Cristo que invites a tus hermanos. Cuando tú entres en la plataforma y no veas a alguien que hace falta, tú ve, todos los que están ahí arriba son tus hermanos. Y si tú ves a alguien que está ausente de la iglesia local, mándale un texto. Yo eso fue lo que hice. Mediante mi hijo estaba cantando, gloria a Dios, yo comencé a mandar texto de hermanos que ya tienen esto como costumbre. Yo no sé por qué. A las 7 de la noche debieran de tener una alarma. Todos debieran de poner una alarma a las 7 de la noche. ¿Qué eso significa? Necesito estar conectado en noche de discipulado. Así que mi amado hermano, yo te amonesto en el Señor de que pongas tu alarmita todos los jueves a las 7 de la noche, hora pacífica de aquí de los Estados Unidos, para que esa alarmita te recuerde. Yo ya no puedo moverme, gloria a Dios, todo el tiempo pensando en mi mente que todo me va a caber ahí, todo me voy a recordar. No, yo ya necesito mis alarmas y hay que usarlas. Para eso existen, tú puedes poner 7, 10, 15 alarmas en tu teléfono y cada una de ellas representa algo. Y tú hasta le puedes poner un recordatorio y le puedes poner un nombre. Así que usa la tecnología a tu favor. Mi muy amado hermano, bueno, hoy vamos a ir a la palabra. ¿Qué te parece? Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Gloria a Dios. Hemos estudiado, hemos escudriñado, hemos aprendido ya sobre nuestras dos lecciones pasadas, lo que yo le titulé la conversión de los hijos de Dios. La conversión. Porque muchas personas tienen problema al entender verdaderamente lo que es una conversión. Bueno, hoy sería nuestra sesión número 3, nuestra lección número 3, pero siempre basados en el mismo tema. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque cuando tú experimentas a Cristo, la gente, ¿qué es lo que ve? Lo que la gente ve no es que tú estás yendo solamente a una iglesia evangélica cristiana. Eso no es lo que están viendo ellos. Ellos no solamente están viendo de que tú traes una Biblia cargada ahí, como dicen en mi país, en el sobaco. No. Gloria al nombre de Jesús, o en la mano, o metida en tu cartera si eres una dama. No. Ellos lo que están viendo es el cambio radical que ocurre en tu vida. Todos aquellos que nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos a Cristo, experimentamos un cambio radical. Eso lo miramos en nuestra primera parte. También miramos que nosotros experimentamos, y esto lo miramos en nuestra segunda parte, lo que se llama un nuevo nacimiento. Entonces, tenemos dos cosas que hemos aprendido. Primeramente, el cambio radical que la gente ve y nos pregunta, oye, ¿cómo es que tú estás cambiando? ¿Cómo es que tú antes eras un borracho y te veo que ahora ya no llegas borracho a tu casa? ¿Cómo era que tú eras una gritona, un gritón? Le gritabas a tus hijos, los vecinos te escuchaban. ¿Y cómo es que ahora, en vez de gritar, ahora hablas? ¿Cómo es que de tu boca ya no salen malas palabras, ya no salen cosas desagradables, cosas verdaderamente que avergüenzan a la gente? ¿Cómo está pasando todo esto? Y eso es lo que se llama el cambio radical. Pero no se puede tener este cambio radical a menos que nosotros experimentemos lo que la palabra llama el nuevo nacimiento. Y eso fue lo que miramos la semana pasada. Ahora, basado en estas dos sesiones, vamos a entrar a nuestra tercera sesión. Y quiero empezar con una cita bíblica que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ahí el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Colosia y le está escribiendo esta carta. Y por eso se llama la carta a los colosenses. Si se los hubiera escribido a México, sería carta a los mexicanos, ¿verdad? Pero esta iglesia se encontraba, gloria al Señor, en una ciudad. Y por eso la carta que se le escribe
se llama la carta a los Colosenses, quiere decir a Colasia, ¿verdad? Entonces en el capítulo 1, vamos a ponerlo rápidamente en la pantalla, en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 13, mira lo que nos dice el apóstol. Ahí el apóstol Pablo está escribiendo, a ver, la pantalla, ¿dónde está la pantalla? ¿Qué está pasando que no tenemos aquí en la pantalla el verso? Estamos teniendo complicaciones. A ver, ¿qué pasa? Espérenme un momento. Ahí está. Estaba dormida la computadora. Gloria al nombre de Jesús. Ya se despertó. Alabado sea el nombre del Señor, que la computadora está despierta. Muy bien, ahora sí, mis amados. Mira lo que dice la Escritura. Y ahí tenemos las dos versiones bíblicas todo el tiempo. La Nueva Versión Internacional y la Reina Valera. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice, habla también, gloria a Dios. Mira lo que nos dice. Dice, el cual nos ha librado, de la potestad de las tinieblas. Escucha bien, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ese punto es importante, subráyalo, y trasladado, no solamente los libró de la potestad de las tinieblas, pero nos trasladó, a su nombre sea la gloria, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos trasladó? ¿Quién nos trasladó? Dios nuestro Padre. Dios el Padre nos trasladó a nosotros al reino de su amado Hijo. ¿Por qué nos trasladó? Porque nos encontrábamos en tiniebla y de pronto de las tinieblas nos traslada a un reino donde hay luz, a un reino donde comprendemos, a un reino donde entendemos, a un reino donde asimilamos, a un reino donde la mentira es mentira y la verdad es verdad, donde el engaño no es agradable delante de Dios, donde las palabras obscenas, las malas palabras son y reciben condenación en el día del juicio. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Y todo esto, si tú no has tenido todavía la oportunidad de escuchar la primera sesión y la segunda sesión, te imploro en el nombre de Jesucristo que lo hagas, que escuches la primera parte de este mensaje y la segunda. Porque ¿qué es lo que pasó en la primera parte? Hubo un cambio radical. Y ese cambio radical es dado, ¿por qué? Por el poder de la fe. Es la fe la que hace todo esto. No me quiero regresar a la primera lección. Tampoco me quiero regresar a la segunda lección, donde hablamos de lo que se experimenta, no solamente en el cambio radical, sino también que es un nuevo nacimiento. Pero aquí la palabra nos está diciendo que somos trasladados. Escucha bien, nuestro entendimiento es abierto. Comenzamos a comprender las cosas que no comprendíamos antes. Aquella duda que tú y yo teníamos comienza a desvanecerse. Por eso dice que fuimos trasladados. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas. Y somos trasladados ¿a qué? Al reino de su Hijo amado. En este reino de su Hijo amado, ¿qué hay? Hay luz, hay claridad, hay confianza, hay fe, hay entendimiento. A su nombre sea la gloria. Antes de venir y experimentar a Cristo, tú y yo, lo único que hacíamos era criticar a todo el mundo. Criticábamos a la vecina, hablábamos mal del vecino, peleábamos con el vecino y con la vecina. Mi amado hermano, el cristiano evangélico, ¿qué es lo que hace cuando hay un problema? Dobla las rodillas, se calla la boca, habla a Dios en secreto y le dice, Señor, que las injusticias que vienen en contra mía, tú tomes posesión de ellas. Ya tú y yo no peleamos con las manos, no peleamos con la boca. Nosotros ahora peleamos de rodillas. Nuestro pleito, gloria a Dios, el cambio radical, el nuevo nacimiento, el reino de su amado Hijo nos ha transportado a nosotros a una condición diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. En el mundo, el que te gritaba, tú le tenías que gritar más alto. El que te peleaba,
tú le tenías que pelear con todo. En el mundo espiritual, mi amado hermano, en el reino de Cristo ya no se pelea así. ¿O es que acaso tú miraste a Cristo Jesús agarrando una espada y dándole espadazo a la gente? ¿O es que tú miraste a Cristo Jesús agarrando, gloria al nombre de Jesús, qué sé yo, diciendo un montón de palabras obscenas a los fariseos o a los saduceos? No, mi amado. Cristo Jesús utilizaba la palabra del Padre, utilizaba la palabra de Dios, los avergonzaba, sí, pero ¿cómo lo hacía? Con la palabra. ¿Los corregía con qué? Con la palabra. Él no decía palabras obscenas, él no decía malas palabras. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque hemos sido trasladados del reino ¿de qué? De las tinieblas al reino del amado Hijo. A su nombre sea la gloria. Pastor, cuando entonces estamos experimentando esto, y recuerda esto, que es Dios el que hace la obra. Escúchame, tú y yo no podemos cambiar en absoluto si tú no entregas completamente tu corazón a Cristo. Esto se trata de dar. Cuando tú le das tu vida por completo, yo no estoy hablando de darle un brazo, porque a veces la gente le quiere dar un brazo, le quiere entregar una pierna, le quiere dar un ojo, pero no el otro, le quiere dar una oreja, pero no la otra. Mi amado hermano, cuando nos entregamos a Cristo es por completo. A su nombre sea la gloria. El apóstol Juan, escucha todo esto. El apóstol Juan también, gloria a Dios, nos hace entender este proceso. Primeramente miramos al apóstol Pablo, como el apóstol Pablo le dice en la carta al Colosense, ¿verdad? Y le dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde está la mentira, donde está el engaño, donde está el pleito, donde está todo lo que tú y yo conocimos en el mundo. Todo lo que tú eras, todo lo que yo era, ese es la potestad de las tinieblas. ¿Me estás entendiendo? La potestad del enemigo. La potestad, nosotros estábamos siendo reinados por el enemigo, manejadas nuestras mentes por el enemigo. Nuestra carne se ponía molesta, se enojaba y ahí estaban los pleitos y todo eso. ¿Por qué? Porque estábamos en las tinieblas. Pero cuando tú vienes y eres trasladado al reino del Hijo amado, mi amado hermano, tú ya no puedes porque el Espíritu Santo te detiene. No puedes porque el Espíritu Santo te está transformando. Pastor, ¿y qué pasa si yo cometo un error? Humanamente hablando, todos nosotros lo cometemos. Humanamente hablando, a nosotros, como dijo Chespirito, se nos chispotea. Pero mi amado hermano, pero el Espíritu Santo viene y te pone convicción. El Espíritu Santo hace que recobres una vez más tu lugar y te recuerda y te dice, tú no eres de las tinieblas. Tú has sido transportado al reino del amado Hijo, al reino de Jesucristo. Y en este reino tú no peleas de esta forma. En este reino tú no te comportas de esta forma. Entonces el Espíritu Santo es el que comienza a hacer la obra en tu corazón y en tu vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Mi amado hermano, el apóstol Juan hace una referencia en Primera de Juan. Escucha bien, Primera de Juan quiere decir una carta escrita después de los 4 evangelios. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 quiere decir, en los evangelios nosotros escuchamos, leemos de los acontecimientos cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando Cristo caminó con sus discípulos, cuando los discípulos se convirtieron en los apóstoles, en los escritores del libro. Gloria al nombre de Jesús. Y ahora encontramos a Juan, uno de ellos, uno de los que fueron sus discípulos llamados, y Dios Cristo Jesús lo convirtió en un apóstol. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, fíjate bien lo que dice. Dice, nosotros, ¿quiénes? Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Alabado sea Jesús. Nosotros sabemos, aquí no había ninguna duda, el Hijo de Dios sabe que ha sido ¿qué? Pasado de una muerte a una vida. El apóstol Juan continúa diciendo en el verso, en que amamos a los hermanos. Creo que voy a tener que volver a leer esto. Pon mucha atención a lo que está escrito ahí. Dice nosotros, hablándole a la iglesia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos
a los hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso, pastor? Que si me pisan el callo, yo sigo amando a mi hermano. Que si de pronto, gloria a Dios, me incomodan, yo sigo amando a mi hermano. Que si verdaderamente no me paga como yo quería que le pagara o me pagara a mí, yo sigo amando a mi hermano. Tú estás entendiendo lo que ha sido pasado de la muerte a la vida. Lo que tiene adentro es amor. Y ese amor, mi amado, no es interesado. Es un amor que brota del corazón de Dios hacia nosotros. Cuando tú tienes el amor de Cristo Jesús, mi amado hermano, tú pasas de la muerte a la vida. Pero ¿cuál es la evidencia de la muerte a la vida? Que tú amas a tu hermano. Tú amas a tu hermana. Gloria al nombre de Jesús. Que los niños se pueden pelear y pueden tener una discusión, los jóvenes y todo lo demás, pero tú sigues amando a tu hermano, tú sigues amando a tu hermana. El apóstol continúa diciendo en el versículo 14, el que no ama, escucha bien lo que dice ahí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Alabado sea Jesucristo. El que no ama. Déjame preguntarte una cosa. Cuando una persona no perdona a la otra, ¿puede amarle? Absolutamente que no. Escucha bien la pregunta que te estoy haciendo. Cuando una persona no perdona a la otra, ¿es una señal de amor? No, no es una señal de amor. Y aquí dice que el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Quiere decir que cuando una persona no perdona a la otra, ¿está viviendo en qué? No está viviendo en luz, está viviendo en muerte, está viviendo en tiniebla. Porque ¿qué es lo que hace Dios cuando tú y yo le pedimos perdón? No nos perdona. No nos perdona. Nos perdona las faltas más grandes que nosotros tengamos. Él nos perdona. Absolutamente que Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él vive ¿qué? Porque Dios no vive en tiniebla. Dios vive en luz porque Él es luz. Entonces, cuando el apóstol se estaba refiriendo a esto y estaba hablando de pasar de la muerte a la vida, de pronto se dirige a los hermanos y les dice, espérense, espérense. La evidencia de que hemos pasado de la oscuridad a la luz es el amor. Tú me estás entendiendo esto, mi amado hermano y mi amada hermana. Es el amor, es la evidencia. Pero lo lleva, y para si no lo entendían, dice, y el que no ama a su hermano, el que tiene contiendas, el que todavía tiene resentimientos en su corazón, está permaneciendo en la muerte. Tú sabes, la escritura dice, y no voy a tocar ese verso, pero déjame ponértelo en tu corazón. La escritura dice que una persona que tiene una raíz de amargura en su corazón no puede heredar el reino de Dios. Quiere decir que todos los que vamos allá con Cristo, todos los que vamos a heredar el reino de Dios, somos aquellos que no tenemos una amargura dentro del corazón, que no tenemos un odio hacia una persona. Yo te entiendo que hay momentos donde nos molestamos en nuestra humanidad. Yo te entiendo que hay momentos donde nos resentimos en nuestra humanidad. Yo te entiendo. Cristo te entiende. Pero el permanecer nos lleva a un odio. Y el odio nos lleva a una condenación. Porque allí dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, que permanecemos en muerte cuando nosotros no amamos al hermano. Y como no amamos al hermano, no le perdonamos. Alabado sea el nombre del Señor. Tú estás entendiendo todo esto, mi amado hermano, porque tú puedes decir, oh, yo ya me sé ese texto, pastor, o yo ya sé lo que dice, pastor. No, si tú lo entendieras y lo supieras, te estuvieras regocijando en esta noche. Mira, fíjate bien. La pregunta sería, ¿por qué el apóstol Juan? ¿Por qué el apóstol Juan? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, pudo expresar de que nosotros pasamos de la muerte a la vida. ¿De dónde agarró eso él? ¿De dónde lo tomó? Sería la pregunta. Y aún más,
No solamente dice eso, pero él añade en el mismo verso 14, añade y dice que cuando nosotros amamos a los hermanos, gloria a Dios, es cuando eso se transporta de la muerte a la vida. Entonces, si todavía nosotros estamos verdaderamente sin perdonar, ¿estamos en qué? Estamos experimentando muerte. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Ahora, la verdad es que tú y yo somos perdonados desde el principio. ¿Y cómo trabaja esto, pastor? ¿Cómo trabaja esto del perdón? Bueno, tú y yo somos perdonados desde el principio. Cuando creímos y nos arrepentimos, gloria a Dios, fuimos perdonados. Pero cuando nosotros entendemos esto en su totalidad, porque el momento que tú verdaderamente tuviste la fe, aceptaste a Cristo Jesús, le pediste perdón, te arrepentiste, en ese momento tú no entendiste esto en su totalidad. Tú sentiste algo, tú experimentaste algo, pero tú no lo entendiste. Déjame decirte cuando tú lo entiendes. Cuando tú lo entiendes, es cuando tú tienes que perdonar a alguien que verdaderamente no se merece tu perdón. ¿Me estás entendiendo? No más ponte a pensar. ¿Te merecías tú? ¿Me merecía yo el perdón de Dios? Vamos, siendo sinceros. La verdad es que por lo menos yo puedo decir, yo no me lo merecía. Yo no me merecía el perdón de Dios. No me lo merecía. ¿Por qué me lo merecía? Era malo. Hacía cosas malas. Hacía daño a las personas. Hablaba mal de ellos. Yo no me merecía nada de eso. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo y me dio la oportunidad a mí para yo poder tener perdón. Quiere decir algo sin merecerlo. Esa es la gracia. La gracia es un regalo que tú recibes de parte de Dios, pero tú no te lo merecías. Quiere decir que la única forma que nosotros entendemos un poco más este perdón de Dios es cuando nosotros perdonamos a alguien. Porque la persona que nosotros perdonamos, la verdad es que no se lo merece. ¿Cierto o no? Tú puedes estar conmigo en este momento y decir, sí es cierto, esa persona no se merece mi perdón, pastor, pero ¿sabes qué? Tú tampoco te lo merecías. Y aún así, como tú no te lo merecías, Dios te perdonó. ¿Tú estás entendiendo todo esto? Entonces la señal que nosotros hemos nacido de nuevo es que hemos pasado de muerte a vida. Y el apóstol Juan, sin duda, gloria a Dios, se está recordando de una declaración que el Señor Jesús hizo, que su maestro hizo. Cuando él caminaba con su maestro, cuando los demás discípulos y los apóstoles caminaron con él. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús hizo una declaración. Y yo creo que Juan se está refiriendo a lo mismo cuando él escribió en Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Mira lo que Jesús dijo. Observa esto bien, mi amado hermano y mi amada hermana. Él dijo estas palabras. De cierto os digo. El que oye, ¿qué hace? El que oye mi palabra y ¿qué? Y cree. No solamente la oye, porque todos oyen. El problema y la situación es creerla. Entonces aquí encontramos el requisito. El requisito no solamente es oírla, pero creerla. Y cuando tú la oyes y tú la crees, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, eso quiere decir al Padre, tiene vida eterna. Escucha bien. El que oye mis palabras, dijo Cristo, y cree al que me envió, quiere decir, soy enviado del Padre, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, fíjate en lo que dice Jesús, mas ha pasado de muerte a vida. La misma expresión que utilizó Primera de Juan capítulo 3 versículo 14, pasar de muerte a vida. Y el apóstol Juan se recordó de las palabras de su maestro
cuando él se estaba refiriendo a creer en alguien que le había enviado a Jesús y creer que las palabras de Jesús eran verdaderas. A su nombre sea la gloria. Ahora, vamos a ir un poco más a esto. Si yo preguntara, porque miramos a Juan, y antes de ver a Juan, miramos al apóstol Pablo. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Ahora les traigo al tercer testigo, porque en boca de dos, todo tiene que creerse, dice la escritura. Quiere decir que hay dos testigos, pero ahora te voy a traer un tercero. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice, porque esto es precioso. Ahí está. Mira, mi amado y mi amada. Bendito el Dios y Padre. Leo una vez más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo a nosotros, aquellos que creímos, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está, mi amado. ¿Qué pasó ahí? Estamos ¿qué? Renaciendo. Es lo que teológicamente se le llama a la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. En la segunda parte del mensaje, en nuestra segunda lección, yo hablé bastante de la regeneración. Hoy solamente marco al tercer testigo de esto, para que tú te des cuenta, gloria al nombre de Jesús, que verdaderamente estar en Cristo Jesús es algo precioso. Pero déjame decirte esto, porque también hay gente que se confunde. Mira, el estar en Cristo Jesús, y esto entiéndelo, el estar en Cristo Jesús no solamente significa pensar en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús no solamente significa tener un pensamiento de Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús, gloria al Señor, la Escritura nos dice que aquellos que están en Cristo Jesús, dice, las cosas viejas pasaron. Lo voy a repetir una vez más. La Escritura dice que nosotros, al estar en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Yo te pregunto, ¿han pasado las cosas viejas de tu vida? Yo te pregunto, porque el estar en Cristo Jesús significa que las cosas viejas pasaron. Quiere decir, yo era un alcohólico, ya no soy alcohólico. Yo era un mal hablado, ya no soy un mal hablado. Yo era un peleonero, ya no soy un peleonero. Yo era un mentiroso, ya no soy un mentiroso. Yo era un infiel, ya no soy un infiel. Por eso la Escritura hace un hincapié y dice que los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y no está hablando del pasado solamente del pecado, está hablando de la actitud, de las normas, de la manera de vivir, de lo que hacíamos antes. Esas cosas viejas pasaron. Y dice, y todas las cosas son hechas nuevas. Eso se llama, gloria a Dios, la regeneración y la conversión. Cuando una persona se convierte a Cristo, no quiere nada, pero nada con lo malo. No quiere. Una cosa es que nosotros en nuestra humanidad tengamos debilidades humanas. Las tenemos. Pastor, y si fallo, vas a fallar. Pastor, y si me equivoco, te vas a equivocar. Pastor, y si peco, vas a pecar. Pero lo que se está refiriendo a la Escritura es que cuando las cosas pasan, no fue porque tú de corazón las hiciste, sino que en tu humanidad ocurrieron. Y cuando ocurren en tu humanidad, tú vienes y sientes dentro de ti, sientes en tu espíritu, sientes dentro de tu corazón que has hecho mal.
¿Y qué es lo que hace? Le pides perdón a Dios. Le pides perdón a Dios. Lloras, derramas tus lágrimas, te sientes horrible porque no le querías fallar al Señor. Y eso significa, las cosas viejas pasaron. Porque antes, cuando tú y yo pecábamos, no había arrepentimiento. Antes, cuando tú y yo pecábamos, no nos sentíamos mal. Más bien seguíamos pensando en el mal. Más bien seguíamos pensando en el pecado. Más bien maquinábamos qué más mal podía hacer. Esta se libró, pero la próxima no se va a librar de esta. No es cierto que teníamos un corazón tenebroso, un corazón malévolo, un corazón, gloria a Dios, que no podía perdonar. No es cierto eso, mi amado hermano. Que si alguien nos hacía mal, nosotros queríamos hacerle más mal. Y si no nos salía bien el asunto, buscábamos la manera de cómo maquinar en las mentes, en la cama, qué más mal puedo yo hacerle. Pero ahora en Cristo, la Escritura nos dice, las cosas viejas pasaron. Quiere decir, tú ya no puedes maquinar en lo malo. Tú ya no puedes maquinar en el daño. Ahora tú estás pensando, yo necesito verdaderamente hacer el bien. Yo necesito reparar esta situación. Yo necesito arreglar este problema. Porque yo no puedo vivir de esta manera. Ustedes me están entendiendo en esta noche lo que yo estoy tratando de decirles. Las cosas viejas pasaron. Y las cosas viejas significa la manera de vivir, la manera de pensar, la manera que te expresaba, las maquinaciones malignas y malas que tú tenías en contra de tu hermano, en contra de tu hermana, en contra de tu familia, en contra de tu padre, en contra de tu madre, en contra de tu hermano, tu abuelo, tu tío, tu hijo, tu hija, qué sé yo. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es exactamente la regeneración? La regeneración es la causa secreta. Escríbalo ahí. La regeneración es la causa secreta. Y la conversión es el efecto que es manifestado. Primeramente, soy regenerado. Esa es la causa. Esa es la causa. Mi conversión, cuando la gente dice, este se convirtió en un cristiano evangélico. Este ya no es un religioso de Roma. Ahora es un cristiano evangélico. Entonces, la regeneración es la causa secreta. Y la conversión es el efecto que se ha manifestado. Y estos son los que están produciendo el cambio. ¿El cambio a dónde, pastor? En el carácter, en la mente. Aquí adentro primero comienza el cambio. Porque ¿de dónde sale todo lo malo si no es del corazón? ¿De dónde sale todo lo maléfico? ¿De dónde salen todas las malas acciones si no es del corazón? ¿De dónde sale el maldecir si no es del corazón? ¿De dónde sale hacer el mal a alguien si no es del corazón? ¿De dónde sale y ahora me las paga si no es del corazón? A su nombre sea la gloria. Entonces, gloria al nombre de Jesús. La regeneración, que es la causa secreta. La conversión, que es el efecto manifiesto. Produce el cambio de ¿qué? De carácter, de pensamientos, de poder perdonar a aquel que nos ha faltado. Pastor, ¿cuántas veces ha perdonado usted? 70 veces 7. Y cuando llega a las 70 veces 7, las sigo perdonando. Otras 70 veces 7. Porque el perdón no tiene límite. El perdón no tiene límite. Eso fue lo que Cristo Jesús quiso decir. ¿Cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano? Cristo dijo 70 veces 7. El número 7 es un número de perfección. Quiere decir hasta que tú seas perfecto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Eres tú perfecto? No, yo no soy perfecto. ¿Eres tú perfecto? Tú tampoco eres perfecto. Entonces, ¿cuándo dejamos de perdonar? Hasta que Él venga y nos perfeccione a todos.
porque ya ninguno de nosotros vamos a fallar, entonces no vamos a necesitar perdonar a nadie, porque vamos a ser perfectos todos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el cambio grande de carácter. Gloria a Dios, que es convertido por la fe. Este cambio de carácter es por la fe. Por eso es necesario que cuando una persona se entrega, crea que le ha encontrado a él y que él es el galardonador de todo lo que va a hacer en su vida. Quiere decir, a él la gloria. Yo tengo un cambio, a él la gloria. Yo hago algo bueno, a él la gloria. Yo me comporto bien, a él la gloria. Yo ayudo a alguien, a él la gloria. No te vayas a echar ninguna gloria que no es tuya. No te vayas a robar la gloria de Dios. La gloria es para él. Él es el que hace el trabajo en ti. Pastor, ¿cómo pudo cambiar usted? Yo tuve que darle acceso. Yo tuve que decirle, yo no lo puedo hacer. Yo tuve que decirle, yo voy a cometer errores. Yo tuve que decirle, yo me voy a equivocar. Yo tuve que decirle, yo no sé si puedo mantenerme perfecto, pero tú que eres perfecto, tú lo puedes hacer en mí. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué te preocupas tanto si Él es el que hace la obra? Él es la causa. Él es la causa secreta. La conversión, cuando nosotros decimos que estamos convertidos al cristianismo evangélico, que somos cristianos de los que siguen a Jesús, no de los que siguen una religión, de los que siguen a Jesús. Porque yo como pastor no enseño a seguir una religión, yo enseño a seguir a Jesús por medio de la Escritura. No por medio de tu pensamiento, no por medio de lo que tú crees, no por medio de lo que tú piensas, no, por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a enderezar esa cabezota que a veces tenemos y ponerla en el lugar correcto. Cuando esta cabezota se endereza, entonces nosotros estamos dejando que Cristo Jesús obre con nosotros, porque esta cabezota es cabezota. Yo mismo lo digo. Pastor, usted me está diciendo a mí. No, yo no te estoy diciendo a mí. A ti, yo estoy hablando de mi gran cabezota. Pero tú también tienes una gran cabezota para que tú no dejes solo al pastor. Tranquilo, el pastor no está solo. Tú también tienes una gran cabezota. Y esa gran cabezota es la que a ti te mete en problemas continuamente. Esa gran cabezota, cuando tú dejes que esa gran cabezota sea conducida por la palabra de Dios, cuando tú dejes que esa gran cabezota te dejes enseñar, te dejes dirigir, te dejes instruir en esa gran cabezota, entonces te vas a convertir en un siervo y en una sierva de Dios. Porque con una cabezota tú no puedes ser un siervo. Tú vas a querer ser un jefe. Tú te vas a creer el único. Tú te vas a creer el sábelo todo. Tú te vas a creer que tú nunca te equivocas y tú tienes la razón en todo. Tú barres con los pensamientos de un pastor. ¿Tú me estás entendiendo en esto? ¿Tú me estás entendiendo en esto? La regeneración es la causa. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 17. Y ya comienzo a aterrizar al avión. En Romanos capítulo 6, versículo 17, mira lo que dice. Dice, pero gracias a Dios. ¿A quién? Gracias a Dios. Que aunque erais mi vieja vida pasada, esclavos del pecado, quiere decir, ellos tenían dominio de mí. Ellos me dominaban la gran cabezota. Por eso tengo una gran cabezota, porque me domina el pecado. Habéis obedecido, mi amado. Mira qué lindo. Aquí es donde la cabeza se reduce. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, ya no la tuya, ya no tu pensamiento, de la cual fuiste entregado. Ahora, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra, no tu doctrina, no tu pensamiento, sino la doctrina del Señor. Pero lo habéis recibido ¿de qué? De corazón. ¿Ya te fijaste? Abre una vez más la Biblia, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais antes esclavos del pecado. Acuérdate que fuimos transportados de las tinieblas a la luz. Acuérdate, gloria a Dios.
Entonces, antes éramos esclavos del pecado. El diablo nos manejaba, la carne nos manejaba, el enojo nos manejaba, los sentimientos nos manejaban. Pero ahora dice el apóstol, inspirado por el Espíritu, pero ya no, eso estaba antes. Pero ahora ustedes han recibido algo precioso. Ahora ustedes han obedecido de corazón. ¿Y quién hace eso? ¿Quién pone su obediencia? A Dios la gloria. Él la pone. Él la pone. Habéis obedecido de corazón. ¿A qué? Aquella forma de doctrina, quiere decir enseñanza, a la cual fuisteis entregados. ¿A qué fuimos nosotros entregados? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? La de la Biblia, la de la Escritura. De ahí no nos salimos. Ella es nuestra regla de fe. Ella es nuestra regla de fe, de doctrina, de moral. Si yo voy a pensar en alguna moral, si es buena o mala, tengo que ir a la Escritura. Si voy a pensar en algo de fe, tengo que ir a la Escritura. Si voy a pensar en algo de salvación, tengo que ir a la Escritura. Ahí está la regla de fe, de moral, de doctrina. Yo no puedo enseñar un disparate porque se me ocurrió. Tiene que estar descrito, completamente claro en las Escrituras para que nosotros lo podamos recibir y yo lo pueda enseñar como un pastor o maestro. ¿Tú me estás entendiendo? Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 22. Dice más ahora. ¿Cuándo? Ahora. Más ahora que habéis sido libertados, a su nombre sea la gloria, del pecado. Fuimos que ahora fuimos libertados. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a quiénes, a los convertidos. Le está hablando a quiénes, a los redimidos. ¿A quiénes le está hablando? A los que fueron trasladados de las tinieblas a la luz. ¿A quiénes les habla? A los que fueron ¿qué? Renacidos, a los que experimentaron un nuevo nacimiento, un cambio radical. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos, mira, ¿qué tienes que ser hecho? Hechos siervos de Dios. Si Cristo Jesús nos liberta del pecado, ¿cuál es el razonamiento de liberar al hombre del pecado? Que se vaya a la playa a tomarse una Coca-Cola, que se vaya a beberse una piña colada. No, mi amado hermano, ahí está escrito, libertados del pecado. ¿Para qué? Para ser hechos siervos y siervas de Dios. No para estar sentados en una banca de una iglesia, sino para convertirnos en servidores. Aquel que es libertado del pecado tiene que entender en esta cabezota de que verdaderamente Dios nos ha llamado a ser hechos siervos de Dios. ¿Qué significa siervo de Dios? Significa servir a todos los demás. Servir al más pequeño. Servir al que no te lo agradece. Servir al que habla mal de ti. Servir al que te hace mala cara. No importa. No importa. Tú tienes que servir. Si no te agradecen, sirve. Si te hacen mala cara, sirve. Si hablan mal de ti, sirve. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados del pecado. Y mira lo que dice el apóstol. Hechos siervos de Dios. Tenéis por nuestro fruto. Ahora viene la santificación. Eso significa la santidad. Como fin, la vida eterna. Quiere decir, si somos libertados al pecado, entonces nos convertimos en siervos de Dios, significa servir. Y si ahora estamos sirviendo,
ahora Él mismo nos dará el camino a la santidad. Sed santo como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuál es el fin? Ahora dice el apóstol, tranquilo, la vida eterna. Alabado sea Jesús. La vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Fíjate bien, voy a ir y voy a tocar mis dos últimas citas. Colosenses capítulo 3, versículo 9. O tal vez otras más. Vamos a ver dónde el Espíritu me lleva. Colosenses 3, verso 9. Y vamos a leer también el 10. Así que vamos a leer dos versos. Colosenses 3, 9 y 10. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, cuando nos describe la vieja naturaleza y sus pecados, antes de tener un renacimiento. Voy a detenerme porque si sigo leyendo te lo perdí. Cuando nos describe la vieja naturaleza, las cosas viejas pasaron, las tinieblas, fuimos movidos de esa vieja naturaleza. ¿A qué? ¿Al qué? Al reino de su Hijo amado, a la luz. Entonces el apóstol dice, aquella vieja naturaleza de sus pecados antes de qué? De un renacimiento. Quiere decir, ahora ustedes se han convertido, han nacido de nuevo, son un nuevo hijo de Dios. Todo lo demás pasó. El próximo verso dice, dejen de mentirse unos a otros. En otras palabras, no se engañen, muchachos. Ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza, ¿con qué? Con los vicios. Una persona que sigue abundando en los vicios no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Necesita entregarle su corazón a Cristo, mi amado. ¿Hemos llegado a la iglesia verdadera? Claro que sí. Claro que sí. Los frutos tienen que ser evidentes. Pastor, ¿cómo pasó esto en tu vida? Solamente le dije, Señor, yo no lo puedo hacer, pero tú que eres poderoso lo puedes hacer en mí. Tenemos que dejar trabajar a Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Tenemos que buscarlo de todo corazón. Por eso él dice en el verso 10, dejen de mentirse los unos a los otros, no nos engañemos. Ahora que se han quitado, que se quitaron ¿qué? El ropaje de la vieja naturaleza, ¿con qué? Con su vicio. Con su vicio. Tú no puedes decir que estás en Cristo y todavía fumas marihuana. Tú no puedes decir que estás en Cristo y ahí estás ahí con la cocaína, con la heroína. Tú no puedes decir que estás en Cristo y te emborrachas a cada momento. Tú no estás en Cristo. Tú llegas a la iglesia, pero no estás en Cristo. Aquí dice que Él hace todo esto. Él lo hace. ¿Quién? Dios lo hace. Y tú recibes la evidencia de lo que Él ha hecho. La vieja naturaleza con los vicios sale para afuera. Verso 10. Y han puesto, aquí mira, aquí Él nos viste. Y han puesto el de la nueva naturaleza. Esto es una evidencia. Él está diciendo, miren, no, ustedes no se engañen. Ustedes no se engañen. Esto es lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Ok? Se quitaron el viejo ropaje, Él se los quitó y les puso uno nuevo. Y ahí dice que se va renovando. Esta palabra es clave. Se va renovando. ¿Cómo se va renovando? En conocimiento. ¿Cómo se va renovando? En conocimiento a imagen del Creador. ¿Qué significa renovarse? Eso significa algo continuo. Quiere decir una obra continua que va haciendo Dios con nosotros. Hace muchos años yo le decía a la iglesia, tú y yo tenemos que cargar con un rótulo en la frente y en el pecho y otro en la espalda. ¿Cómo así, pastor? Sí.
Y el rótulo tiene que decir en reparación, en construcción. Atrás, cuidado, estoy siendo construido. Pero es que mucha gente a veces no entiende esta parte. Y cuando ven a alguien que se resbala, a alguien que se cae, a alguien que comete un error, lo enjuician. Mi amado hermano, por favor, despiértate. Como dicen aquí en América, toma un poquito de café y huélelo. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos. No entendemos. A veces queremos ver gente perfecta y nosotros no somos perfectos. A veces queremos ver gente sin falta, pero nosotros somos faltosos. Mi muy amado hermano, mi muy amada hermana, por favor, gloria al nombre de Jesús. Si somos mejores, ayudemos a aquellos que todavía no lo son. Enseñémosles a caminar. Ayudémosles a llevar la carga. Hagámosles comprender y entender que esto es un caminar y este camino es un camino de renovación, que Dios nos va haciendo el cambio. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el diablo te intimide, que el Señor lo reprenda, diciéndote, avergonzándote, haciéndote sentir mal porque tú te has equivocado. Todos nosotros nos equivocamos. Sí, tú te has equivocado. Tu hermano se ha equivocado. Tu hermana se ha equivocado. Nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios nos da un poder en esto de la santidad. Cuando nosotros estamos buscando la santidad, hay algún ropaje que viene sobre nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Escucha bien, que ya estoy ya estoy aterrizando. Gálatas 5, 24. Mira qué precioso. El apóstol Pablo una vez más dice, los que son de Cristo, ¿quién es? Los que son de Cristo, ahora diga, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con quiénes? ¿La carne viene sola? No, no viene sola. Con sus pasiones y sus deseos. ¿La carne viene sola? No. La carne viene bien acompañadita. ¿Y quiénes son los acompañantes de la carne? Están hablando de las pasiones y los deseos. Pero los que somos de Cristo, la hemos crucificado. Así como Cristo estaba en la cruz del Calvario, ahí en el monte Gólgota, y estaba con sus brazos abiertos y extendidos, y estaba clavado ahí, de la misma manera, su cuerpo colgaba. Y cuando ese cuerpo colgaba, era la evidencia que la carne estaba siendo crucificada. Entonces, el apóstol Pablo hace una relación de la crucifixión de Cristo. ¿A qué? A crucificar las pasiones y los deseos. Así la Escritura nos dice, nosotros hemos muerto, ¿a qué? Al pecado, pero hemos resucitado a la vida eterna. El que ha muerto al pecado crucifica la carne. Quiere decir, no quiere pasiones, no quiere malos deseos, huye de ellos. La Escritura dice, el sabio ve el peligro y huye de él. No lo abraza, no corre hacia él. No, Señor, lo reconoce. Así, gloria a Dios, es cuando hay un cambio de carácter. Así, gloria a Dios, los sentimientos no nos pueden mover. Tenemos que manejarlo. ¿Con qué? Gloria al Señor, con el dominio propio. Dios nos dé el dominio propio. Dios nos dé el poder para no dejarnos nosotros manipular de la carne, de las pasiones y de los deseos, y hacer lo que delante de los ojos de Dios es lo correcto. El hombre, habiendo sido anteriormente siendo enemigo de Dios,
Cuando él entrega su corazón, gloria al nombre de Jesús, comienza a amar a Dios y no quiere faltarle ni ofenderle. Pero pastor, ¿y si le faltamos? Todos le hemos faltado. Y si le ofendemos, todos le hemos ofendido. Pero no lo hacemos de corazón. Lo hacemos porque a veces fallamos en nuestra humanidad. Y el enemigo siempre viene a apuntarnos. Él es el acusador. Él es el que nos quiere a nosotros ponerlo unos contra los otros. Nos quiere hacernos vernos mal. Pero mi amado hermano, por eso la palabra de Dios está escrita, para que tú y yo la escuchemos, la recibamos y dejamos que el Espíritu Santo haga el cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, en esta cabezota que se vuelva cabecita para Dios. Cierro. Colosenses capítulo 1, 21 y 22. Ahora sí, estamos ya abajo del avión. Ya hemos llegado, pero todavía no han abierto las compuertas para salir. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos, ¿a dónde? En nuestra mente. Mira dónde éramos extraños y enemigos de Dios, en nuestra mente. ¿Por qué, pastor, en nuestra mente? El apóstol Pablo te lo dice. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Ha habido reconciliación. ¿A dónde? En su cuerpo de carne. Ahí en el madero, colgado. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Para qué hizo Cristo esto? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Qué cosa más bella, mi amado hermano, mi amada hermana. Esto es digno de volverlo a leer. Yo estoy enamorado de Dios, estoy enamorado de la Escritura. Mira lo que nos dice. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Tú y yo éramos considerados enemigos de Dios. Éramos extraños a sus promesas. ¿Por qué? Por la mente cochina, perversa, malévola que tenían. Y esa mente nos hacía hablar a nosotros cochinada. ¿Ok? Por eso dice, haciendo malas obras. Oh, sí, ahí estamos nosotros. Eso éramos antes. Haciendo lo malo, pensando lo malo, desconfiando de Raimundo y de todo el mundo. Pero ahora dice, hoy, ahora en Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Cuando él murió, dijo, yo los voy a reconciliar. Yo sé que ustedes no lo pueden hacer, pero yo lo puedo hacer por ustedes. Y cuando yo lo haga y ustedes crean en mí, que yo hice todo esto por vosotros, entonces la fe que reciban, esa fe les va a ayudar a hacer todo lo que ustedes necesiten. O es más, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios, les voy a mandar al Consolador. El poder de Dios sobre ustedes estará y Él hará el cambio. Mira cómo termina el verso. Para presentarnos santos y sin mancha. Mira cómo Él nos quiere presentar santos y sin mancha e irreprensibles. Quiere decir sin ninguna falla, sin ningún error. Así nos quiere presentar delante de Él. Qué cosa más bella y maravillosa. Qué cosa más lindo es recibir la vida. Qué cosa más bella es caminar fuera de la condenación. Porque la Escritura dice, ninguna condenación. Escucha bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por eso tú te tienes que asegurar
que tú estás en él. Que la escritura no dice una cosa y tú estás haciendo la otra. Que la escritura no dice que perdone y tú no estás perdonando. Que la escritura nos dice que nos congreguemos y tú no te estás congregando. Que la escritura nos dice que nos unamos y tú quieres andar desunido. Que la escritura nos dice que sirvamos y tú quieres que te sirvan. ¿Tú me estás entendiendo todo esto, mi amado? Es que esto es precioso, esto es bello. Es que como yo no entiendo cómo tú no te puedes enamorar de la palabra. Yo no entiendo cómo tú puedes leer y no enamorarte de ella. Si esto es más bello y es más hermoso que cualquier otra cosa que tú y yo hayamos visto y experimentado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Quiere decir, los que no le hacen caso a su mente. Los que no le hacen caso a su corazón. Los que no le hacen caso a sus deseos. Sino que le hacen caso ¿a qué? A Dios. Le hacen caso a Jesucristo. Le hacen caso a su palabra. Le hacen caso al Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y dónde está eso, pastor? Te lo regalo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Apuntalo y te quedas ya con eso. Cosa maravillosa. Romanos 8:1. Y si no lo agarras, pregúntale a tu hermano ya. Porque ya tenemos que orar. Así que ninguna condenación. Ninguna condenación. ¿Quién es el que te ha condenado? Tu propia mente. ¿Quién es el que te ha condenado? Tu propio corazón. ¿Quién es el que te ha lanzado dardos a tu mente y a tu corazón? ¿El enemigo? Si tú te mantienes escuchando la palabra de Dios, y cuando digo escuchando la palabra de Dios, estoy hablando de tu pastor. No estoy hablando de cualquier persona ahí que tú te encuentras y suena bonito. Y de pronto anda la mente toda revuelta que no sabe ni lo que cree después. Mantente en tu congregación, mantente en tu iglesia local. Yo a todos los que les mando esta enseñanza y esta prédica, donde quiera que ellos se encuentren, el pastor que ellos los esté dirigiendo, yo les digo, quédate ahí, recibe y aprende. Sirve en tu congregación, sirve con ese hombre de Dios, ayúdale, asístele, no le seas de carga, conviértete en un siervo y en una sierva de Jesucristo. Eso es conversión de los hijos de Dios. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, por favor. Vamos a ir al trono de Dios en oración. Despreocúpate de lo que pasa a tu alrededor. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de tu presencia. La verdad, Señor, es que entendemos más el día de hoy que lo que entendimos ayer. La verdad, Señor, es que este convertimiento hoy lo podemos entender. Y no solamente entenderlo, pero entender nuestra condición humana. Entender nuestros pensamientos. Entender nuestros sentimientos. Entender nuestros errores. Entender los errores de mis hermanos y de mis hermanas. Entender que la humanidad de ellos es la misma mía. Entender que así como ellos cometen errores, yo también los he cometido. Y entender que así como tú me has perdonado, yo también les debo de perdonar. Señor, gracias te doy por la oportunidad que nos das de la renovación, de ese precioso, lindo nacimiento. Gracias te damos, Señor, por la conversión, que cuando la gente nos ve, saben que ha habido un cambio en nosotros. En medio de las críticas, en medio de lo que ellos digan después, en medio de todo, ellos saben que tú estás haciendo el cambio en mí. No permitas que nada ni nadie
nos aparte de tu camino. No permitas que mi corazón o mis pensamientos me lleguen a engañar. Deja que tu palabra sea la que reine en mi mente y en mi corazón y que despierte, Señor, en mí todo lo que tú dices en tu palabra. Deja, Señor, que tu Santo Espíritu me haga recordar todas las cosas que me han enseñado. Señor, porque a veces en mi humanidad, en mi condición humana, se me puede haber olvidado. Señor, yo creo que hoy es el momento de que todos te pidamos perdón. Yo creo que es el momento donde todos debemos de arrepentirnos de nuestra falta. Yo creo que hoy es el momento de decirte, Señor, perdóname por mis debilidades humanas. Perdóname, Señor, por mis maquinaciones. Perdóname, Señor, por no haber creído verdaderamente. Perdóname, Señor, si tuvo un momento de crítica a mi hermano o a mi hermana. Y aún perdóname, Señor, si no había todavía perdonado. Señor, yo en este momento me gustaría perdonar, primeramente delante de ti, a cualquier persona que me haya ofendido. Me gustaría perdonar a cualquier persona que inconscientemente o conscientemente tal vez me hizo daño. Señor, pero ¿quién soy yo sino un hombre, un humano, para juzgar a mi hermano? ¿No eres tú el que juzgas y das juicio? Así que, Señor, a mí me toca perdonar como tú me has perdonado. Así que, Señor, perdono la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, la vida de algún familiar que dentro de mi corazón, Señor, yo tenía algo en contra de él y en contra de ella. Señor, yo hoy me reconcilio primeramente contigo y quiero reconciliarme con esa persona que verdaderamente causó algo en mi corazón. No hay nada tan precioso como la reconciliación, Señor, hoy lo entiendo. Y no hay cosa tan preciosa como la transformación. Tú estás transformando mi vida, aunque muchas veces dudé de ella. Señor, perdóname por haber aceptado los engaños y las mentiras del enemigo, porque cada vez que me lanzaba un dardo, en vez de, Señor, tomar yo el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y ponérmelo en mi cabeza, Señor, me llegaban y traspasaban mi mente y mi corazón, y eso es lo que me estaba dañando. Hoy lo reconozco, pero te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por la iglesia local. Te doy las gracias, Señor bendito Dios, por la familia pastoral. Te doy las gracias porque hay un lugar donde yo puedo congregarme, ir a recibir tu palabra y salir bendecido. Donde yo pueda llegar y sentirme seguro de que esa palabra me va a bendecir, que esa palabra me va a corregir, que esa palabra me va a hablar, que esa palabra me va a hacer ver verdaderamente mi necesidad de que te necesito, no ayer, sino que hoy, mañana y siempre. Señor, gracias te doy porque me has llamado. Gracias te doy porque me has escogido. Ahora te pido, Señor, solamente que no me permites que me suelte de tu mano. No me permitas por nada del mundo, Señor, que me escape de tus manos. Ayúdame, Señor, a mantenerme conectado contigo y de escuchar tu voz en la boca y en los labios de mi pastor. Gracias, Señor, te doy. Y una vez más, gracias por tu perdón y por tu palabra, porque sin ella nada somos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi muy amado, mi muy amada, el Señor te bendiga de una manera exquisita y mi esperanza en Dios es que esta palabra te haya bendecido. Que tú hoy, al terminar, al cerrar esta noche de discipulado, tú puedas decir gracias, Señor, porque hoy me conecté. Gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado a mi vida y a mi corazón.
Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en mí y me amas de tal manera que nunca te has olvidado de mí. Mis amados hermanos, le amo en el amor de Cristo Jesús. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, darle gracias a Dios porque te conectaste. Sabes que cuando yo te veo, cuando me doy cuenta que tú estuviste en la plataforma, mi corazón se alegra. Mi corazón se alegra porque yo entiendo que tú estás hambriento y sediento de Cristo. Y yo entiendo que a ti sí te importa la palabra de Dios. A ti sí te interesa aprender. Y a ti sí te interesa crecer y aprender a servir. Ninguno de nosotros nacemos aprendidos. Todos nosotros tenemos que ser enseñados. Así que escucha la voz de Dios en los labios de cada uno de tus pastores. Si tú vienes conmigo y tú te congregas conmigo, escucha la voz de este siervo. Y si tú te congregas con tu pastor, donde quiera que tú te congregues, escucha la voz de tu pastor. Es el hombre de Dios. Es el hombre de Dios que Dios escogió para ti, para que tú recibas la palabra del Señor y Él te ayude a crecer y te enseñe lo que tú necesitas aprender. Todos estamos necesitados. Yo necesité por muchos años de mi pastor hasta que él falleció. Y ahora estoy rodeado de hombres de Dios que conozco, que son una bendición para mi vida, que converso con ellos como pastor, pero siempre, siempre, nunca me he despegado de la casa del Señor. La casa de Dios es mi protección. La casa de Dios es un lugar para mí, es un lugar, es un campamento, es donde Dios desciende y donde Dios me bendice en palabra, en conocimiento, y es el lugar donde yo puedo servir a mis hermanos. De otra manera, ¿a dónde les puedo servir? ¿A dónde? Ustedes son mis hermanos. Como dijo Jesucristo, vosotros sois mi madre, vosotros sois mis hermanos. Les amo en Cristo Jesús. Que pasen una linda noche, que tengan una rica cena y les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo.